hablemos de Siria. ¿Qué pasa en Siria? Esa es la gran pregunta. Uno escucha, ve noticias, está ahí pendiente de lo que está sucediendo, pero entendemos muy bien lo que pasa en Siria. Este es un conflicto que podría tornarse en algo mucho más violento y mucho más amplio en términos de las situaciones de la geopolítica mundial. Estados Unidos, Rusia, podría volver a poner esto en un escenario de la Guerra Fría, el tema del petróleo, el tema de la riqueza que tienen estos territorios, la migración, los conflictos interminables. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Siria? Siria es un conflicto bélico que inició a principios del 2011, que aún se da en la actualidad, se mantiene desde ese momento, del 2011 a la fecha sigue este conflicto. Esta guerra enfrentó al inicio a las Fuerzas Armadas de Siria, del presidente Bashar al-Assad, contra grupos armados rebeldes de diversa índole. Dentro de ese proceso de la llamada primavera árabe, ¿no? Son dictaduras que estaban presentes, la gente empezó a protestar, se hicieron grupos rebeldes y para el caso, en Siria, estos grupos rebeldes se unieron a yihadistas del Estado Islámico de Irak y el ISIS, lo que permitió a este último entrar y después hacer su trabajo por su cuenta y invadir vastas regiones de Siria y zonas que ya ocupaban también en Irak. Entonces se volvió un conflicto que por derrocar a un presidente que todavía está ahí, se convirtió en un conflicto étnico, en un conflicto religioso y ahora tiene diversos componentes. Este es el mapa de Siria y cómo está controlado hoy el territorio. Hay zonas bajo el control del gobierno, zonas bajo el control del Estado Islámico, zonas disputadas por el Estado Islámico y los rebeldes, hay zonas bajo el control rebelde, hay zonas del Kurdistán, hay zonas de presencia de Hezbollah y hay presencia rusa también en este sector. La situación para nada es sencilla y el tema es que para Estados Unidos, de fondo, el objetivo es derrocar al presidente Bashar al-Assad. Para los rusos es apoyar al presidente y al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces la situación se vuelve conflictiva en su tema político mundial. Las Naciones Unidas no entra porque Rusia dice que protege al gobierno y al régimen de Bashar al-Assad. Estados Unidos acusa a ese régimen que hay que quitarlo y ahí está un poco la discusión. Ahora podría entrar China. Francia ha entrado también al conflicto. Y esto es lo más reciente hablando de esta situación. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas después de sus respectivos discursos, en los que expusieron sus diferentes posturas sobre cómo hacer frente a la crisis en Siria. El tema espinoso de la reunión giró en torno a Siria, en particular sobre el papel del presidente Bashar al-Assad para acabar con la guerra civil que ya dura 4 años. Los rusos ven a al-Assad como un baluarte contra los extremistas del autodenominado Estado Islámico. Los estadounidenses ven a al-Assad como un elemento que aviva las llamas de un conflicto sectario y ambos presidentes coinciden en la necesidad de una solución política al conflicto sirio y pidieron a sus ejércitos que inicien conversaciones para evitar conflictos en caso de que lleven a cabo operaciones en Siria. Rusia dijo: yo le voy a entrar al Estado Islámico y ha puesto sus naves, sus aviones modernos a atacar, ya vamos a hablar un poco de esto, mientras otros dicen: Estados Unidos protege al Estado Islámico. Otros dicen: Estados Unidos está detrás del Estado Islámico. En los respectivos discursos en la Asamblea de las Naciones Unidas, Obama y Putin dejaron claras las diferencias que tienen en torno al manejo del caso sirio y sobre todo el papel que puede jugar el presidente Bashar al-Assad. Entonces, porque Putin advirtió que ha sido un enorme error rehusarse a cooperar con el gobierno sirio y sus fuerzas armadas que están valientemente combatiendo al terrorismo. Obama afirmó que trabajaría con cualquier nación para resolver el conflicto que empezó en 2011 con un coletazo de la llamada primavera árabe, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no?
qué y cómo se podría resolver el conflicto, o hasta dónde en el conflicto pues se va a tener la tendencia a complicar más con la presencia y participación de otros estados y la presencia y actuación de Rusia directamente ahora atacando al Estado Islámico. Pedro Brigger está con nosotros, el connotado periodista y sociólogo argentina, titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Sociología de Medio Ambiente, ha colaborado con diferentes periódicos, galardonado por su gran trayectoria y capacidad y conocimiento sobre estos temas. Gracias, Pedro, por atender esta llamada, esta oportunidad desde acá de El Salvador y permitirnos tus opiniones y conocimientos sobre el tema sirio. ¿Qué es lo que está pasando en Siria en este momento y cómo poderlo entender un poco desde afuera y desde estos nuestros países latinoamericanos? Bueno, en primer lugar, un gusto conversar con ustedes y una pequeña aclaración. Mi cátedra en la universidad es Sociología del Medio Oriente, no de Medio Ambiente, Perdón. porque justamente yo trabajo ya hace muchos años temas de Medio Oriente y he escrito libros sobre el tema de Medio Oriente. En segundo lugar, creo que hay que enfocar el conflicto en Siria, como bien hiciste, desde lo interno y lo regional de la geopolítica. Y en tercer lugar, siempre hay que recordar que las fronteras que existen en la actualidad en el Medio Oriente son en su gran mayoría fronteras artificiales creadas por los franceses y los británicos, que hace 100 años se repartieron la región, y gran parte de los problemas justamente derivan de aquellos famosos acuerdos de Sykes-Picot, así se lo llamaba, donde los británicos y los franceses se repartieron la región. Por eso existe Siria como Estado independiente, por eso existe el Líbano, por eso existe Irak, por eso estuvo Palestina durante un tiempo bajo el mandato británico hasta que se creó el Estado de Israel en 1948. Y cualquiera de los que nos está mirando ahora puede tomar un mapa de la región y va a ver que muchas de las fronteras fueron trazadas directamente con regla y lápiz. Posan la regla sobre el mapa y verán que la línea es recta, siendo que obviamente no había líneas rectas en la región que dividían fronteras. Esto es producto de la división de la región que hicieron las grandes potencias coloniales. Por otra parte, también hay que decir que el levantamiento en contra del gobierno de Bashar al-Assad en el año 2011 en Siria tuvo las mismas características que los otros levantamientos en Egipto, en Túnez y en Libia. En primer lugar, fueron levantamientos pacíficos. Lo que aprendió el gobierno de Bashar al-Assad y lo que aprendió Gaddafi en Libia, mirando la experiencia de Egipto y de Túnez, era que si no reprimían duramente la revuelta pacífica, iban a caer. De hecho, Hosni Mubarak en Egipto gobernó durante más de 30 años con mano dura y cayó en apenas 18 días. Y en Túnez pasó algo similar. Por lo tanto, lo que Bashar al-Assad pensó y seguramente analizó y llegó a la conclusión que tenía que reprimir duramente a la oposición pacífica, porque si no iba a caer, porque el levantamiento popular se iba a extender a todo el país. Una vez que reprimió es que comienza una revuelta con características diferentes, armada, y una oposición política en Siria dividida. Un sector que decía que había que continuar con una revuelta pacífica y un sector que decía que frente a la represión del gobierno de Bashar al-Assad, lo único que se podía hacer era comenzar una revuelta armada. Y ahí, por supuesto, es donde también intervienen grandes potencias en este juego, principalmente, por supuesto, Estados Unidos, porque como bien explicaste, su intención, su objetivo era que cayera Bashar al-Assad por una cuestión geoestratégica y porque además esto le podía servir al Estado de Israel, que es su principal aliado en la región, y por otro lado intervinieron los rusos, porque la única base que Rusia tiene en el Mediterráneo, heredada de la época de los soviéticos, es justamente en Siria. Por lo tanto, este conflicto, que comienza como algo interno, se regionaliza, se hace internacional y tiene tantas derivaciones que en pocos minutos sería muy difícil de explicar. Ahora, Pedro, ¿en qué momento aparece, nace y se conoce el tema del Estado Islámico y qué propósito tiene en todo esto? De ellos conocemos la crueldad, conocemos sus acciones violentas, pero ¿qué papel juega en esto? A ver, la crueldad del Estado Islámico no es mayor que la de otros grupos políticos o gobiernos que actúan en la región. No pasa por
hacer una comparación de crueldad. Lamentablemente las crueldades están en muchos lugares. Lo que pasa es que algunas son más quirúrgicas, podemos decir, o así se las denomina, y no tienen visibilidad. Es difícil comparar crueldades. Por supuesto que cortar una cabeza y filmarlo en público es algo muy cruel. Esto ha pasado en muchísimos lugares, pero no es menos cruel que lanzar bombas sobre un hospital, como ha sucedido hace unos días en Afganistán, por más que después Estados Unidos se disculpe. Lamentablemente la historia de la humanidad, o lo que nos atañe a nosotros, la actualidad, está repleta de crueldades. Ustedes en El Salvador lo conocen bastante por la propia historia del país. Claro. El problema es que el Estado Islámico nace, o es una derivación de la ocupación de los Estados Unidos en el año 2003 de Irak, cuando destruyen al régimen de Saddam Hussein. No solamente derrocan a Saddam Hussein, sino que destruyen el Estado que Saddam Hussein había construido durante décadas. Los norteamericanos pensaban que de esta manera iban a poder construir un Estado absolutamente nuevo, manejado por ellos. Es posible que pensaran eso. Lo que no tomaron en cuenta es que miles y miles de personas se quedaron sin trabajo en las Fuerzas Armadas, sin trabajo en el Estado, en el aparato del Estado civil, y pasaron a formar parte de grupos opositores que se levantaron en armas en contra de los Estados Unidos. Eso derivó después en la creación de este grupo que se llama el Estado Islámico, por sus siglas que se suele utilizar, ISIS, Estado Islámico y del Levante, con una ideología islámica radical, cuyo objetivo es construir un Estado según la interpretación de la ley islámica que ellos tienen. Ahora, ¿a quién apoya Estados Unidos? ¿Al Estado Islámico lo sostiene o es enemigo? Porque mucho se especula también sobre eso. ¿Quién tiene ahí intereses sobre que el Estado Islámico esté presente o no? Tu pregunta denota la dificultad para tener datos certeros respecto de lo que está pasando. Esto es parte del problema. Hay muy poca gente que está hoy en día en el norte de Irak o en Siria como para dar datos fehacientes de lo que está sucediendo, porque por supuesto los periodistas o los investigadores, los antropólogos, los sociólogos que pueden estar en el terreno, que lo conocen, corren peligro. Entonces hay muy poca gente que va. Estados Unidos, sin lugar a dudas, y lo dijo públicamente, apoyó a los diferentes grupos que combatían a Bashar al-Assad, al presidente de Siria. Lo que pasa es que estos grupos no son directamente agentes al servicio de los Estados Unidos y tienen su propia agenda. Un poco lo que pasó en Afganistán en su momento. Recordemos, cuando los soviéticos invaden Afganistán el 31 de diciembre de 1979, se crea una resistencia armada a los soviéticos en Afganistán, que es apoyada por los Estados Unidos. Recuerden la película Rambo 3, donde se ve que Rambo va a Afganistán a apoyar a combatientes por la libertad, así se los denominaba, en contra de los soviéticos. Pero una vez que los soviéticos se retiran, en 1990, y hay un cambio de la coyuntura internacional, estos sectores que luchaban en contra de los soviéticos consideran que también hay que luchar en contra de los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos los apoyó. Y ahí vemos la génesis, por ejemplo, del nacimiento de aquello que se llama o se llamó Al-Qaeda y el fenómeno Bin Laden. Por lo tanto, en Siria encontramos algo similar. Estados Unidos puede haber apoyado a diferentes grupos, y seguramente lo hizo con armas, con asesoramiento técnico y probablemente también con gente en el terreno. Lo que pasa es que estos grupos tienen su propia agenda y no son títeres de los norteamericanos. Y el problema que tiene hoy Estados Unidos es que estos grupos, al no responder directamente a los intereses norteamericanos, en algún lugar se vuelven en contra de ellos, más si se toma en cuenta que en Europa muchos temen, o especialmente Francia hoy o los británicos, que algunos de los atentados que se realizaron en el suelo europeo en este último tiempo derivan justamente de aquellos que fueron a Siria. De la misma manera que 20 o 25 años atrás, se pensaba que parte de los atentados que se realizaban, como el tema del atentado a las Torres Gemelas en su momento, tenía su génesis en gente que había sido entrenada en Afganistán. Se repite, no digo que es un calco, pero se repite en cierta manera el esquema de lo que pasó en Afganistán. Pedro, no quiero abusar del tiempo contigo, pero hay dos preguntas interesantes en esto. ¿Quién de las dos fuerzas, Rusia y Estados Unidos, ahora claramente enfrentadas por el tema Siria,
tiene la capacidad de imponer su visión sobre cómo resolver el tema? Me parece que ninguno de los dos, y mucho menos desde el punto de vista militar. Los soviéticos vieron claramente que no podían ganar en Afganistán, a pesar de que habían sido convocados por un gobierno que estaba ligado a los soviéticos, más allá de los problemas internos que había tenido en ese momento el gobierno de Afganistán, enfrentamientos internos, asesinatos del presidente. Pero los soviéticos estuvieron 10 años y se tuvieron que retirar, y los norteamericanos estuvieron mucho tiempo también en Vietnam y se tuvieron que retirar, y estuvieron en Irak y se tuvieron que retirar, y no pudieron resolver la situación en Irak por más que lograran derrocar a Saddam Hussein. Recordemos aquellas famosas frases del presidente de los Estados Unidos, George Bush, que decía: el mundo es mucho más seguro sin Saddam Hussein. Bueno, la historia ha demostrado que el mundo no es más seguro sin Saddam Hussein. Eso es bastante cuestionable hoy en día. La solución no es militar, la solución es política. El problema es que cuando se llega a un grado de indefinición militar y de violencia tan alto, es muy difícil pensar en una solución política, siendo que lo militar parece hoy lo preponderante. Y además hay que tomar en cuenta que Estados Unidos no está dispuesta hoy en día a negociar con el gobierno del presidente Assad para incorporarlo a la mesa de negociaciones en contra del Estado Islámico. Entonces, Estados Unidos en este sentido tiene un problema. Para Rusia es más sencillo. Ellos dicen: Assad, el presidente legítimo de Siria, como dicen ellos, tiene que ser una parte de la negociación. Lo que pasa es que los norteamericanos se oponen. Y lo último, entonces, ¿podría esto derivar a una escalada bélica más grande con participación de otros países? Bueno, ahí está Francia, China. ¿Podrían incorporarse y crear una escalada bélica todavía mayor? La escalada bélica ya está. Rusia interviene en Siria, Estados Unidos interviene, Francia ya ha bombardeado. Veo difícil la intervención de China. No es el estilo de China de intervenir en el Medio Oriente. China ha intervenido básicamente desde el punto de vista militar en sus fronteras, lo que considera su territorio el Tíbet, o en su momento, hace muchos años, lo que fue el conflicto en Vietnam, o lo que fue la situación en Camboya. Pero no hace falta que intervengan los chinos para pensar en una gran escalada que hoy se da. Y además siempre hay que recordar que el Estado de Israel juega un rol central en la región y que todavía ocupa territorio que le pertenece a Siria, según manifiesta claramente Naciones Unidas a través de sus resoluciones. Israel desde 1967 ocupa un territorio de Siria, que Siria quiere que Israel se retire. Muy amable, Pedro. Gracias por atender esta llamada. Un placer saludarle y pues gracias por ese conocimiento que nos aporta hoy en este tema que no lo dominamos en nuestros países del todo, pero sabemos que de alguna manera tiene impacto también en la geopolítica nuestra. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a Pedro Brigger, periodista, sociólogo argentino de la Cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires, y quien es consultado ampliamente por muchos medios alrededor del mundo. Pues seguimos sobre este tema. ¿Y qué viene después de Rusia? Es una pregunta que podría estar unida a esto de qué pasa con la escalada de violencia. Los aviones rusos ya están atacando. El estratégico tablero de ajedrez del Medio Oriente fue sacudido la semana pasada con la entrada de los modernos aviones de combate rusos en los complejos campos de batalla de Siria. ¿Podría esto cambiar la correlación de fuerzas? Es una de las preguntas, y la preocupación inmediata de Washington es que su fuerza aérea choque catastróficamente con Rusia en los cielos de Siria, es decir, que haya incluso enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia. Evitar esto es conocido como reducir los riesgos de colisión, y se supone que es un proceso cuidadosamente planificado y coordinado. Estados Unidos dice que el miércoles fue notificado para despejar los cielos sobre una hora antes de que los aviones de guerra rusos iniciaran su primer bombardeo sobre las posiciones rebeldes Rusia. Y Estados Unidos acusa a Rusia de ser el responsable de echarle más gasolina al tema allá en Siria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo que la postura de Rusia es poco útil y contradictoria, y precisó que el presidente Vladimir Putin va con el barco que se hunde. Así reacciona el Pentágono, que también hizo una visita oficial a España durante 2 días con una conferencia centrada en el conflicto en Siria. Carter dijo que la postura de Rusia es contradictoria.
aludió al bombardeo de un hospital también de Médicos Sin Frontera y aseguró que habrá una investigación completa y transparente de este suceso que dejó también 20 muertos. Parte de esta realidad de Siria que hemos querido trasladar hoy. Hacemos una breve pausa y volvemos para ponerle el QR y que usted redima el cupón para ganarse las 5 pizzas de Domino's Pizza. Si es el primero en hacerlo, usted gana. Ya volvemos.